Renuncia de derechos o Youknig, Zero no Tsukaima, el gameplay del fondo o la teoría no me pertenecen todos los derechos a sus respectivos autores. Los links de la teoría, como del video del fondo estarán en la descripción. Capítulo 36. La habitación de la princesa estaba en silencio, no se escuchaba ningún sonido del exterior y si alguien se asomaba al interior entendería el silencio. La luna brillaba a través de las ventanas de la habitación, iluminándola junto con las antorchas mágicas y las linternas lumafli. Le dio a la habitación una agradable mezcla de blanco pálido y naranja suave. Los dos habitantes de la habitación, Agnes de Milán y la propia princesa Henrietta de Tristain, todavía estaban donde estaban. Agnes estaba de pie junto a la puerta con la propia princesa a la vista. Esto significaba que estaba lista para reaccionar ante cualquier cosa que pudiera entrar en la habitación o representar una amenaza para la princesa. O al menos, así debería ser ella. En cambio, el guardaespaldas de la princesa estaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados mientras miraba un agujero en el suelo. Un ceño fruncido en su rostro. Sentada junto a su escritorio, la luz de la luna brillaba a través de la ventana como para llamar la atención sobre la carta, bastante importante, que yacía encima del escritorio. Ni siquiera estaba leyendo la carta, en lugar de eso, solo la estaba mirando. Pasaron los minutos mientras el silencio continuaba alargándose más y más, el único sonido era el crujido ocasional de las llamas y el ligero tintineo de las lumaflies dentro de sus linternas. Finalmente, Agnes rompió el silencio con un profundo suspiro. Henrietta parpadeó, antes de alejarse de la carta en su escritorio. Mirando a su guardaespaldas, vio que su dedo golpeaba violentamente contra su brazo mientras su ceño se había convertido en un gruñido. ¿Es algo Q? Henrietta comenzó a preguntar, su voz temblando ligeramente. Rápidamente tosió y se aclaró la garganta antes de decirlo de nuevo. ¿Pasa algo, Agnes? Ella no respondió al principio, en lugar de eso, todavía estaba mirando al suelo mientras su gruñido estaba en su rostro. Luego, unos momentos después, dejó escapar otro suspiro. Una mano fue a su cabeza y rascó su cabello rubio con frustración. Girando la cabeza hacia la princesa, Agnes respondió. Estaba pensando en lo que había sucedido. La boca de Henrietta se formó en una línea recta. ¿Sigues pensando en la misión? Agnes simplemente asintió, el gruñido dio paso a una mirada más conflictiva. Cometí un error, murmuró, lo suficientemente alto para que ella escuchara. Pensé que estarían a salvo en el castillo, no pensé que podría perseguirnos tan rápido. La propia princesa mantuvo una neutralidad, aunque eso no impidió que sus manos apretaran y agruparan la tela de su vestido. Todos cometimos errores, Agnes, no tienes que sentirte culpable sola. Los ojos de Agnes se dirigieron hacia los de ella. Pero confiaste en mí para proteger a tu amiga y asegurarme de que la misión fuera exitosa. ¿Y qué hice? Dejarla en paz y casi dejarla morir a manos de ese monstruo. El gruñido de Agnes volvió. Yo solo, no pensé que estaría allí esperándola. Yo tampoco. Henrietta se alejó de su guardaespaldas, miró por la ventana junto a su escritorio. Sus ojos se centraron en las dos lunas, tanto la luna verde como la roja estaban excepcionalmente brillantes últimamente. Envié esa carta al Papa, sabiendo que tardaría al menos una semana en llegar. Le informó a Agnes. Esperaba que llegara a él, y en ese momento Louise ya estaría lejos de Tristain en su misión. ¿Le informaste? Preguntó Agnes, interrumpiendo su historia. Había confusión en sus ojos verdes cuando el guardaespaldas se apartó de la pared. ¿Por qué? Henrietta entrecerró los ojos. Se suponía que era una advertencia, respondió ella. Es mejor que él sepa las consecuencias de atacar a Louise antes de que se entere y envíe a esa criatura a nivelar la Academia Tristain tal como lo había hecho con otras aldeas en el pasado. Henrietta solo pudo suspirar. Pero no parece funcionar. O esa criatura suya no sigue todas sus órdenes, o cree que es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Karin. El nombre del legendario ex caballero envió escalofríos por la espalda de Agnes. Karin de la Valliere de Heavywin, se decía que era el caballero más fuerte que había servido a Tristain, y que incluso en su avanzada edad seguía siendo una amenaza aterradora. Leal al reino y la corona, listo para asumir amenazas. Incluso Wardes, el capitán de los Gryffindors, no tenía nada más que un absoluto respeto hacia el ex capitán. Y eso era decir algo, considerando su propio talento y habilidad. Era una guerrera poderosa, una ciudadana de confianza y, lo más importante, una madre.
Entonces eso significa, comenzó Agnes, o esa cosa no está tan atada como esperábamos, o es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Heavy Wind. De hecho, Henrietta asintió. Y dado que podría llegar a Tristain y Albion más rápido antes de que el Conde Mo llegara a Tristain, eso significa que es más peligroso de lo que pensábamos. La guardaespaldas chasqueó la lengua con molestia. Eso no importa, princesa, dijo Agnes. Ambos sabemos cómo se consideraría un suicidio luchar contra esa cosa, cómo sobrevivieron esos estudiantes es algo que todavía estoy tratando de averiguar. Ella negó con la cabeza. Lo que realmente me preocupa es que todas esas excusas que dio el Papa sobre que esa cosa anduvo arrasando pueblos y que él no tuvo nada que ver con ellos, en realidad podrían ser ciertas. Henrietta se quedó en silencio, las implicaciones de lo que había dicho su guardaespaldas pesaban sobre ella. Maldita sea, pensar que prefiero desear que esa cosa sea lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Karin en su lugar. Se volvió hacia la carta sobre la mesa, era de Albion. New Albion para ser específicos, parecía que querían hacer un pacto de no agresión justo después de su pequeño golpe. Agnes, Henrietta llamó a su guardaespaldas. Mientras estabas allí, ¿lograste verlo? Agnes se quedó en silencio por unos momentos. Vi sus ojos, muy lejos en la Rochelle. Hizo esa cosa en la que puede apoderarse de otras criaturas y controlar a los Valiere, hizo una pausa mientras sus cejas se fruncían. ¿Espíritu del agua? Ella negó con la cabeza el familiar con los 4 cuernos. Logramos recuperarlos, y luego abandonamos la ciudad antes de que pudiera hacerlo de nuevo. Después de eso, estaba este dragón, era otro familiar de otro estudiante que nos seguía. No sé cómo, pero se las arregló para tomar el control y lo obligó a volar. Entonces está haciendo lo que suele hacer, dijo Henrietta. Estoy contenta de que Louise haya logrado salir viva de Albion. Agnes se quedó en silencio de nuevo, antes de murmurar lo siento de nuevo princesa, no estaba allí para protegerla. Donde sea que esté ese monstruo, y ese maldito papa que lo está controlando, probablemente todos estén muy felices de que nosotros y tu amigo no puede decir nada acerca de que esté en Albion. Sí, Henrietta bajó la mirada hacia la mesa una vez más. Lo más probable. Escena. Desobedeciste mis órdenes, familiar. De pie en su habitación, Vittorio Serevare se paró frente al enorme recipiente del vacío que era su familiar. Como siempre, estaba encorvado, menos su cuerno hizo agujeros en el techo. Incluso entonces, todavía era lo suficientemente alto como para tener que estirar la cabeza hacia atrás para mirarlo en las cuencas de sus ojos. A su alrededor, los otros recipientes del vacío se pararon y observaron. Sus ojos vacíos los miraban con su habitual mirada vacía. A veces se preguntaba si pensaban en algo, o si incluso podían pensar en algo. Pero ahora no era el momento de pensar en tal cosa. Porque ahora, estaba disciplinando a su familiar. El recipiente del vacío había llegado justo esta mañana, el tiempo que tardó en llegar ya le dijo a Vittorio que no había seguido completamente sus órdenes. Pero lo que le dijo que no solo había observado a la niña, fue su estado dañado. Pequeñas grietas alrededor de su cráneo, heridas que nunca antes había mostrado y que nunca habría experimentado con solo observar desde la distancia. El hecho de que no llevara a más de sus hermanos como solía hacer cada vez que los rescataban, significaba que al menos no había matado a la niña Valiere. Vittorio extendió una mano, una que su familiar estiró y la tomó. El frío cubrió su mano, el calor de la habitación se desvaneció en un instante. Vittorio una vez más miró a su familiar a los ojos y preguntó: ¿desobedeciste mis órdenes, familiar? Sus cejas se levantaron ligeramente ante la vacilación, normalmente habría respondido de inmediato. Pero estaba en silencio, la voz que escucharía estaba ausente. Responde a mi pregunta, familiar. Le dijo al recipiente del vacío, entrecerrando los ojos mientras lo hacía. Sí. Desobedecí tu orden. Frunció el ceño ante la confirmación e hizo otra pregunta. ¿Por qué fuiste en contra de mis órdenes, familiar? Una vez más la vacilación lo preocupó. No estaba seguro de si la chica era realmente una maga del vacío. ¿Entonces la atacaste?, preguntó Vittorio. Su familiar volvió a guardar silencio, simplemente mirando hacia adelante. Frunció el ceño. ¿Tienes idea de cuántos estudiantes y testigos podrían haberte visto allí en la Academia Tristain? No la ataqué en la academia. Así que la atacaste entonces, dejó escapar un suspiro e irritó uno. Apretó su mano con más fuerza, no es que pudiera hacer algo, pero demostró que estaba disgustado. Su familiar miró sus manos unidas y bajó la cabeza. Te dije que no deberías haber atacado.
La posibilidad de que tu existencia esté vinculada a la mía, así como la amenaza no demasiado sutil de que la princesa envíe a Karim para eliminarte, debería haber sido suficiente para que te vayas. Ella sola. El papa cerró los ojos, su cabeza palpitaba de dolor en este momento. Era un dolor de cabeza extraño que había aparecido hace solo un par de días antes de que su familiar regresara. No sabía qué era, todo lo que sabía era que a los demás les preocupaba que sus ojos brillaran. Tuvo suerte de que solo los guardias lo vieran, en lugar de un invitado. Quería estar seguro de que ella era o no era una maga del vacío. Te dije que te fueras, de cualquier manera. El papa abrió los ojos, irritado incluso si ella fuera una maga del vacío, te dije que no la molestaras. Vittorio negó con la cabeza. ¿Al menos confirmaste que ella era una maga del vacío y que tenía un familiar del vacío? Sí. Era el Gandalf. Las runas aparecieron cuando agarró mi uña. ¿Y la chica? Asintió con la cabeza. Los hechizos que lanzaba estaban coloreados por el abismo. Sin embargo, no mostró hechizos de vacío como los tuyos. Al menos entendemos eso, murmuró Vittorio en un tono exasperado. Aún así, no necesitabas perseguirla para asegurarte de que era Boy Mage. Recordó el contenido de la carta y dejó escapar una mueca. Su muerte, o incluso una simple herida, habría sido desastrosa para los dos. Hubo una pausa de silencio. Dijiste que sería aceptable si ella muriera en una zona de guerra. Vittorio parpadeó ante las palabras, antes de que sus ojos se abrieran cuando su pulso se aceleró rápidamente. ¿Dónde? Preguntó mientras sus manos agarraban la mano del recipiente del vacío con más fuerza. ¿Dónde la atacaste? Albion, en Newcastle. El cráneo del recipiente del vacío se partió hacia un lado cuando la otra mano de Vittorio lo golpeó. El papa retiró la mano, el apéndice palpitaba de dolor por el golpe en el cráneo. Probablemente lo lastimó más a él que a su familiar, pero cumplió su mensaje. Por el rabillo del ojo, se dio cuenta de que los otros recipientes del vacío habían reaccionado a su repentina bofetada. Los tres se habían levantado de sus asientos, pero se quedaron donde estaban. Me disculpo. ¿Por qué? Preguntó, tragando saliva. Ya estaba pensando en lo peor, en el hecho de que todos allí estarían al tanto de su familiar. ¿Por qué seguiste a la chica Valiere Albion? Su familiar volvió la cabeza para mirarlo. Ella y algunos otros estaban en una misión secreta de la propia princesa. No sé cuál era la misión, pero tenían que llegar al castillo. ¿Quién más te vio, además de la chica? Otros soldados de Albion, los otros magos que siguieron a Louise y el propio príncipe. Vittorio sintió que los latidos de su corazón se calmaban, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de alivio. Maldita sea, soltó el agarre de la mano de su familiar mientras se alejaba. Se pellizcó el puente de la nariz, tomando un par de respiraciones profundas mientras estaba en eso. Hizo una pausa mientras esperaba que el calor regresara a su palma. Cuando lo hizo, bajó la mano y miró a su familiar. Tuviste suerte de que las circunstancias fueran como eran, afirmó enojado. Si alguno de ellos no hubiera estado en alguna misión secreta, tu existencia y la mía habrían sido expuestas. El familiar del papa miró a su maestro, el joven lo miraba con una expresión que solo había visto unas pocas veces antes. Antes, cuando había sido convocado por primera vez y actuaba por sí solo en lugar de escuchar órdenes. Señaló con una mano hacia él: no debes dejar este castillo por una semana, bajo ninguna circunstancia debes siquiera pensar en dejar este lugar. Sus palabras fueron duras, enojado por lo que había hecho. Entendió, desobedeció una orden importante solo porque quería hacer algo que no debería haber hecho. Su maestro se quedó en silencio por un momento, antes de dejar escapar un gemido. Su mirada enojada se desvaneció cuando la miró con cansancio. Solo entiende por qué te estoy castigando, es por tu propio bien. Por un momento, en lugar de su maestro, otra imagen brilló en su vista. La habitación en la que se encontraban cambió repentinamente de una habitación cálidamente iluminada de luz naranja y pálida, a una que brillaba con un brillo pálido brillante. Su maestro los miró con ojos negros entrecerrados que contrastaban con el brillo que emitía. Los cuernos sobre su cabeza, que tenían forma de corona, lo hacían sobresalir por encima de su pequeña forma, su capa grisácea se extendía detrás de él. Pero todavía estoy decepcionado de ti. La imagen en su vista se volvió hacia su maestro, el humano rubio ya se había dado la vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra más. El recipiente del vacío simplemente observó, antes de que una de sus manos fuera a su cabeza. Era consciente de que sus hermanos se acercaban a ellos, todos lo miraban. Con uno de ellos agarrándolo por su capa.
El cuerpo del hermano de 3 cuernos brillaba mientras compartía su alma para curarlos. El familiar del Papa se acercó a sus cabezas y les dio una pequeña palmadita. Escena. Ahí vamos, guardes, el mago de agua sonrió mientras golpeaba el brazo que estaba tratando. Eso al menos debería hacer que puedas usar ese brazo ahora. La acción le valió una mueca y un siseo del mago del viento, quien echó su brazo hacia atrás. Sus ojos grises se entrecerraron por un momento, antes de simplemente decir gracias. Se miró el brazo y no pudo evitar estremecerse al verlo. La sangre hirviendo se había hundido más de lo que pensaba y, a pesar de la magia curativa, aún era más pequeña que su tamaño original. También era más rojo, pero no estaba seguro si se debía a la sangre o a que su carne estaba quemada. ¿Qué le pasó a tu brazo de todos modos?, preguntó el mago del agua. Wardes frunció el ceño. Un insecto se perdió de alguna manera en el castillo, era más duro que la mayoría de ellos. Sí, los reales estaban usando insectos para ayudarlos. El mago del agua negó con la cabeza. ¿En serio? ¿Qué tan bajo pueden llegar? No creo que estuviera funcionando con ellos, respondió Wardes. Solo creo que estaba apuntando a otra cosa en el castillo, y simplemente decidió hacer un alboroto mientras estaba allí. Giró el hombro, feliz de que la sangre hirviendo no lo hubiera tocado. Quería matar algo, y atravesó la mayor parte de la fuerza de ataque mientras lo hacía. Un silencio pasó por los dos mientras las palabras se hundían. Eso fue un eufemismo. Wardes sabía que había hecho más que atravesar las fuerzas, había masacrado a una buena mitad de ellas mientras estaban ocupadas atacando a los reales. Supuso que tenían suerte de que el asedio hubiera estado en marcha cuando llegó. Al principio no se dio cuenta, pero los sobrevivientes que lo estaban solo podían balbucear sobre un insecto pálido que atravesaba grupos enteros sin detenerse mientras corría hacia el castillo. Algunos incluso simplemente se apartaron del camino, alegando que hubiera sido un suicidio simplemente interponerse en su camino. Con los daños adicionales que estaban experimentando por las represalias de Newcastle, su victoria sobre los reales fue muy pírrica. La única buena noticia que había traído era el hecho de que había ayudado a abrir un agujero en las paredes exteriores. Fue un resultado desafortunado, pero al final salimos victoriosos, dijo una nueva voz, lo que hizo que los dos se giraran hacia la entrada de la tienda en la que estaban. Un momento después, un hombre de unos 30 años y vestido como el clérigo se adelantó. Tenía cabello rubio que sobresalía del sombrero verde que usaba y ojos azules que brillaban bastante emocionados a pesar de la situación que los rodeaba. Su excelencia, tanto Wardes como el mago de agua que lo había estado tratando se inclinaron cuando entró. Sí, rápidamente saludó e hizo una reverencia, antes de acercarse a Wardes. Te estaba buscando, vizconde. Dijo emocionado. ¿Lograste adquirir la carta del príncipe? Parte de la emoción se desvaneció de sus ojos cuando Wardes negó con la cabeza. El mago del viento levantó la cabeza. Lamento informarle, mi excelencia, que el príncipe logró destruir la carta antes de que pudiera adquirirla. Volvió a bajar la cabeza. He fallado, como tal aceptaré cualquier castigo que me des. El clérigo negó con la cabeza. Oh, vamos, vizconde, no tienes que ir tan lejos. Se agachó y le dio una palmadita en el hombro. Incluso si no lograste recibir la carta, al menos lograste ayudar a asegurar el castillo. Retiró su mano y las sostuvo detrás de las suyas, cerró los ojos y tarareó. Y aunque hubiera sido lo mejor recuperar esa carta, tenemos la siguiente mejor cosa. Wardes levantó la cabeza. Su excelencia. El hombre miró al mago del agua. ¿Está en condiciones de salir de esta tienda? El sanador parpadeó, antes de asentir. Sí, su herida en el brazo está estable ahora. Pero, simplemente no lo obligues a cargar nada pesado. Yo no lo haría. El clérigo tranquilizó, se volvió hacia Wardes. Quería decir que si bien no tenemos la carta, tenemos al príncipe Gales. Había confusión en los ojos de Wardes. Si quería que lo perdonara, su excelencia, debo disculparme una vez más. Supuse que también lo mataría. El clérigo sacudió la cabeza sobre su hombro. Lo estabas. Sin embargo, solo porque esté muerto, no significa que sea inútil. Se dio la vuelta y salió de la tienda. Te pedí que te aseguraras de que su cuerpo fuera preservado y desenterrado hasta que yo llegara. Sí, su excelencia, debe ser junto a la pila de cadáveres que pretendemos enterrar. Wardes lo siguió. El mago del viento hizo una mueca de dolor cuando la luz del sol le dio en los ojos. Miró a su alrededor y vio las otras tiendas que habían levantado alrededor del patio del Newcastle en ruinas. Algunos se habían quejado de que debían permanecer dentro del castillo. El olor a cadáveres silenció esas quejas rápidamente.
Se podían escuchar gemidos de dolor y agonía desde la mayoría de las tiendas. Muchas veces veía una tienda abierta, viendo los varios heridos que descansaban dentro y los que tendían hacia ellos. Pero cuando pasaron junto a ellos, más de uno reunió su fuerza para saludar al hombre que lo conducía. Y él devolvió sus saludos con una sonrisa y un saludo, el anillo en su mano brillando a la luz del sol. Pronto pasaron de las tiendas y se dirigieron a las tumbas que estaban siendo excavadas. Los magos de la tierra en su compañía se ocupaban de los agujeros más grandes, mientras que más de unos pocos que no podían usar magia estaban cavando las tumbas con palas. Una enorme pila de cuerpos yacía al acecho, todos ellos una mezcla entre los rebeldes de la Reconquista que lucharon para hacerse con el castillo y los leales a la realeza que habían dado su vida para defenderlo. Aunque fueran enemigos en vida, en la muerte eran lo mismo. Sin embargo, a un lado, colocado en una caja de madera, estaba el propio príncipe Gales. Con la manta bien envuelta alrededor de su cuerpo, algunos habrían pensado que estaba dormido. Pero el agujero en su garganta decía lo contrario. Cuando se acercaron a él, los ojos de Wardes se abrieron cuando se dio cuenta de cuál era el plan. El clérigo dejó escapar un suspiro de alivio mientras se acercaba al cadáver a Príncipe Gales, parte de la emoción volvió cuando sus pasos se aceleraron hasta que estuvo de pie junto al cuerpo en vida. Fuiste una espina clavada en nuestro costado, especialmente en el mío. ¿Y ahora buscas convertirlo en un aliado? Wardes preguntó, alcanzando al clérigo. Asintió con la cabeza al joven que estaba junto al cuerpo, antes de volver su atención al cadáver. Por supuesto. Se llevó la mano a la cintura y sacó una pequeña varita. Tener al príncipe mismo trabajando para nosotros, sería muy ventajoso. Después de todo, si el fundador mismo nos ha bendecido con su gran poder para que completemos esta misión, entonces debemos usarlo para promover nuestros grandes objetivos. Wardes asintió en silencio, mientras escuchaba al joven dejar escapar un grito ahogado de asombro. Ese jadeo solo creció cuando el anillo brilló en una profunda oscuridad cuando el clérigo comenzó a cantar, palabras que no eran humanas. Sostuvo su mano con el anillo sobre la varita, y con un canto final apuntó la varita hacia el cadáver. Mientras lo hacía, el cadáver se despertó. Los ojos que habían estado cerrados durante los últimos días se abrieron de golpe. Eran de un naranja brillante, antes de que cambiaran a un rojo escarlata, volviéndose de un tono negro, hasta que regresaron al azul brillante original de Wale. El resto del cuerpo comenzó a moverse, la toalla que lo había envuelto se deshizo cuando Wale se incorporó lentamente. Miró a su alrededor, hasta que vio al que lo había revivido. Asintió con la cabeza. Saludos, arzobispo Cromwell. Cromwell chasqueó la lengua con frustración. Ya no soy arzobispo, a partir de hoy soy emperador. Le dijo al príncipe recién resucitado. Wallace asintió de nuevo. Por supuesto, mis disculpas, su excelencia. Por el fundador, dijo el joven asombrado por lo que había visto. Sin embargo, Wardes simplemente observó la demostración de Void Magic con una mirada silenciosa. Eso le recordó a su prometida. Se pensaba que era una maga del vacío debido a su incapacidad para usar magia, no atada a ninguno de los 4 elementos y al mismo tiempo capaz de lanzar hechizos. Incluso desde que era joven, nunca pudo lanzar nada más que explosiones. Sin embargo, ella había estado usando hechizos cuando luchaban contra ese enorme insecto. ¿Se había equivocado José? Sacudió la cabeza, sacado de su pensamiento justo cuando vio a Cromwell despedir al joven y declarar que el recién resucitado Vale sería su guardaespaldas. Tendría que mencionar eso más tarde, por ahora. ¿Deberíamos continuar con el plan para tomar Tristane, su excelencia? Preguntó. Cromwell asintió por supuesto. Tristane no solo es importante, ya que lleva artefactos como el libro de oraciones del propio fundador, sin mencionar que aún no serían rival para la fuerza aérea que tenemos ahora, incluso si unieran fuerzas con Germania. Luego, por un momento, la mirada generalmente feliz en su rostro se oscureció. Además, Ayounest, ese detestable reino de los insectos reside allí. Su destrucción será nuestro primer paso para recuperar la Tierra Santa. Wardes asintió. Entonces regresaré al castillo, su excelencia. Aprenderé todo lo que pueda, para que podamos lograr nuestro objetivo. Por la gloria de la Reconquista. Escena. Montmorency parpadeó mientras miraba la taza en sus manos. El té reflejó su rostro hacia ella, su cabello rubio enmarcando su rostro y su naranja. No, sus ojos azules, mirándola fijamente. No sabía por qué solo miraba la taza, pero se sentía un poco más segura así. Sin darse cuenta del mundo que la rodeaba, ella simplemente miró fijamente al agua.
Orencia querida. Un fuerte grito la sacó de su mirada, adormilada se giró hacia donde había venido. El sol brillaba, de eso estaba segura, ya que estaba sentada afuera con un par de otros estudiantes. Sentado justo enfrente de ella había otro rubio de ojos azules, pero era un chico. Guiche, ese era su nombre, ¿no? Parpadeó cuando el recuerdo regresó, lo que la obligó a hacer una mueca mientras su cabeza latía con dolor de cabeza. Sí, Guiche, su novio. Volvió a abrir los ojos y se permitió sonreír. Abrió la boca. ¿Pasa algo, Guiche? Una mirada de preocupación apareció en su rostro. Has estado mirando tu té durante un minuto entero sin hacer nada. Hizo un gesto hacia la comida en la mesa, toda la de ella estaba intacta y no has comido nada en absoluto. Estoy bien, Guiche, respondió ella. Ella sonrió, miró al suelo junto a Guiche. Solo pregúntale a Verdante, él te dirá que estoy bien. El rubio frunció el ceño y se giró hacia donde ella estaba mirando. Su familiar no estaba allí. El topo gigante estaba en otro lugar cada vez que comían así. De repente, el suelo a su lado se movió repentinamente y un momento después, la vista de la cabeza de su familiar salió de la colina de tierra que había creado. Su familiar se volvió hacia él y asintió en su dirección con una expresión feliz. Guiche parecía más que un poco sorprendido. Se giró para ver que Momorenki todavía estaba sonriendo, pero la sonrisa desapareció lentamente cuando sus ojos captaron algo. Eventualmente dejó de sonreír y una mirada de enojo apareció en su rostro. Guiche siguió sus ojos, y vio que estaba mirando a Louise de nuevo. Dejó escapar un suspiro. Momorenki querido, ¿por qué no me dices por qué has sido tan hostil con Zero últimamente? Preguntó. Era bastante irónico que todavía estuviera usando ese apodo, considerando que sus capacidades de hechizo se habían disparado repentinamente el mes pasado. Pero ahora era una fuerza de hábito. Desafortunadamente, cada vez que parece que quieres matarla, ¿pasó algo entre tú y ella? Argumentó que estaba equivocada al llamar los espíritus del agua. La reacción de Louise fue apagada, pareció aceptar sus palabras, antes de hincharse y decir que no importaba. Una parte de ella se erizó y pisoteó. Ella dijo que sí importaba porque no quería que comenzara a difundir mentiras sobre los espíritus del agua. Su mano se extendió hacia el que había convocado, el familiar con los cuernos que se dividen en dos. Momorenki. La chica miró a su novio y sonrió. Está bien, no estoy enojada con Louise. Realmente no me gustan sus familiares. Sus ojos se nublaron, el naranja superó al azul por un momento mientras continuaba. No me importará realmente si los hacían partidos. Guiche se tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos mientras su boca se abría. Escena. No. Ella no podía creerlo. Sus ojos tenían que estar engañándola. Dio un paso atrás, y los horrores frente a ella la siguieron. Esto no puede ser real, trató de negarlo. Pensó que las cosas habían ido demasiado bien para ella durante los últimos días, habiendo pasado unos días sin ningún problema. Pero Marion debería haber esperado que no durara. Maldita sea, ¿por qué hay dos de ustedes ahora? Ambos Valiere familiar inclinaron la cabeza simultáneamente ante su grito de pánico. El original, el que solo tenía dos cuernos, levantó su pequeña mano y pareció saludarla. El otro, el de 4 cuernos, miró a su compañero familiar antes de hacer lo mismo. Dejó escapar un suspiro angustiado, el cesto de la ropa en sus manos casi se cae. Levantó la cabeza y los miró a los dos. Genial, ahora habrá el doble de cuchillos robados y el doble de cadáveres de ratas. Ella suspiró mientras miraba a los dos. Una parte de ella quería ser más que un poco más dura con ellos. Tal vez dejar caer la canasta en sus manos y esperar que se lastimen o algo así. Pero, no habían hecho nada tan malo con ella. El pensamiento se desvaneció mientras sonreía. Qué bueno verte de nuevo, ladrón de cuchillos, hizo una pausa. ¿O ahora es ladrones de cuchillos? Ellos dos solo se miraron el uno al otro. Capítulo 37. Cromwell sintió que se le caía la sonrisa al leer el informe que acababa de recibir. El nuevo emperador de Nueva Albión estaba en la habitación del otrora rey James, la grandiosa vivienda ahora le pertenecía y se había convertido también en su oficina. Esparcidos por su escritorio estaban los diversos informes de sus asesores y algunos informes más de los espías que tenía dentro de Tristan. Guardes, por ejemplo, ya había regresado al palacio y una vez más estaba trabajando detrás de las líneas enemigas. Sin embargo, esos no eran los informes que le interesaban en este momento. En cambio, estaba mirando el informe completo de bajas del sitio de Newcastle. Era más de lo que había esperado.
Obviamente, tal ataque iba a tener sacrificios, pero estaba bastante sorprendido por la imagen completa. Y todo por culpa de un solo insecto que había decidido abrirse paso entre el ejército de la Reconquista por un objetivo que ninguno de ellos conocía. Bajó el informe para mirar al que se lo había entregado. Era uno de los generales mayores, su rostro parecía tallado en piedra mientras permanecía allí estoico. ¿Este informe es exacto?, tuvo que preguntar. El hombre asintió abajo las heridas, Su Excelencia. El rostro estoico frunció el ceño un poco. La mayoría de estos vinieron de investigar los cuerpos que pudimos encontrar, el resto fueron de los gritos de pánico de aquellos que pedimos. Cromwell dejó escapar un suspiro. Esto es bastante desafortunado. Esa tampoco es la peor parte, Su Excelencia. El exobispo levantó una ceja. El general continuó. Todos sabemos que uno de nuestros primeros objetivos cuando invadimos Tristain será Younest, como tal, antes de todo esto, muchos de ellos estaban bastante emocionados de hacerlo. El general hizo una pausa, tragando un escupitajo en su boca, pero debido a que este insecto singular aparentemente atravesó una buena parte de nuestro ejército en Newcastle, la moral ha bajado con respecto al ataque. Tanto de nuestro soldado como de sus monturas. Oh, eso fue correcto. Cromwell revisó los informes y descubrió que una buena cantidad de caballos y dragones que también formaban parte del asedio aparentemente se habían vuelto contra sus dueños. Algunos de ellos simplemente habían optado por dejar caer a quien quiera que los montara, mientras que otros se habían comido vivos a sus jinetes. Algunos de nuestros soldados están bastante preocupados de que si un insecto causó todo esto, ¿qué pasaría si nos enfrentamos a todo un ejército de ellos?, afirmó el general. Cromwell pudo sentir que se acercaba un dolor de cabeza, dejó el papel y se masajeó las sienes. Puedo ver que esto va a ser difícil, resopló. Trataré de manejar esto pronto, a ver si puedo levantarles la moral. Un poco. Cuando dijo eso, estaba al tanto del anillo en su dedo. Entiendo, Su Excelencia. El general asintió de nuevo. Yo también haré mi parte para tratar de reunir a los que no fueron víctimas directas del insecto. Gracias. Hubo una pausa cuando terminó la conversación, y justo cuando el general estaba a punto de irse, miró alrededor de la habitación y levantó una ceja. Si me permite preguntarle a Su Excelencia, ¿dónde está el príncipe de Gales? Escena. Oh, Gales. Se está familiarizando con el castillo otra vez. Caminando por los pasillos de Newcastle estaba el cadáver de Wallace Tudor, el espíritu que habitaba el cuerpo titiritero de los movimientos. A su alrededor, podía ver a los otros soldados de Reconquista, todos ellos mirando en su dirección y sonriendo mientras pasaba. Más de unas pocas burlas e insultos fueron lanzados en su dirección. Los recuerdos que el espíritu pudo extraer del cadáver que habitaba le dijeron que estuviera más enojado con las palabras. Pero la directiva que le dio el que le permitió habitar el cuerpo, fue que fuera leal a la causa. Y entonces simplemente le devolvió la sonrisa y siguió caminando. Caminando por todo el pasillo familiar, pero extraño. Hasta que finalmente, llegó a la habitación que lo llamaba. ¿Es sabio Su Excelencia? ¿Dejar que él camine tan libremente? La sala del trono estaba siendo redecorada actualmente, ya que cualquier objeto que jurara lealtad a la familia real anterior estaba siendo desechado, y en su lugar se colgaban pancartas de la nueva causa. Por extraño que parezca, la única excepción fue la antorcha negra. Más de uno de los soldados lo miraba con frustración. Las muchas herramientas alrededor de la antorcha le dijeron al espíritu que habían estado tratando de quitarla durante algún tiempo. Sin éxito. No hay problema, al fin y al cabo todo el mundo sabe que el Gales que pasea por Newcastle ahora forma parte de la Reconquista. El espíritu acercó el cadáver a la antorcha. Y él mismo me es completamente leal. Los ojos rojos miraron fijamente las brasas tenues que quedaban en la antorcha. Y apenas pudo ver un par de ojos similares mirándolo fijamente. Escena. Oigan ustedes tres. Marion frunció el ceño cuando su conversación fue interrumpida groseramente por quien la había llamado. Se giró para ver algo extraño. En las puertas de la academia estaban los dos guardias, así como un carro que estaba siendo escoltado por 4 hombres. 3 de esos hombres tenían un aspecto bastante normal, uno de ellos estaba en el caballo conduciendo el carro mientras los otros 2 estaban parados a un lado. Fue el cuarto lo que hizo que Marion y otras sirvientas con las que estaba hablando se detuvieran. Por alguna razón, en el clima actual en el que se encontraban, parecía haberse cubierto de pies a cabeza con todo tipo de ropa imaginable. Camisa manga larga, guante, pantalón largo con botas, y para colmo, llevaba una capucha en la cabeza.
Él era el único sentado junto a la carga que transportaban. Era una caja enorme que era tan grande como él, y cuando se volvió para mirar en su dirección, ninguno de ellos podía ver su rostro. Tenía el suyo tan adelantado que ocultaba todo sobre él. Marion no pudo evitar levantar una ceja y preguntar qué está pasando aquí. ¿Tenemos algún tipo de entrega para alguien? El segundo guardia respondió a su pregunta. ¿Entonces? Solo envíalos y deja que quien se ocupe de los paquetes se ocupe de eso, dijo su compañera sirvienta. El hombre junto al paquete levantó la vista y habló. Se nos ordenó, específicamente, asegurarnos de que la persona misma aceptara la entrega. Su voz era bastante forzada, aunque se las arregló para hablar con claridad. ¿Ok? Marion estaba aún más confundida, se volvió hacia los guardias entonces, ¿cómo es que ninguno de ustedes fue a buscar a esa persona ya? Hubo un momento de silencio entre ellos, mientras ambos miraban hacia otro lado tímidamente. Nosotros, uno de ellos miró en su dirección, no sabemos por quién están preguntando. No nos mires de esa manera. Su compañero espetó rápidamente, no es nuestra culpa. Hemos estado aquí por un par de semanas como máximo, y no es que a los profesores aquí les guste hablar con los plebeyos. Marion no pudo evitar asentir con la cabeza ante la declaración, aunque todavía no podía apartar los ojos del hombre encapuchado. ¿A quién estás buscando exactamente?, preguntó, antes de que sus ojos se dirigieran a la caja. ¿Y qué hay en la caja? Algo insecto, respondió el que montaba el caballo con un tono aburrido. Por alguna razón, en lugar de simplemente tirarlo o devolverlo a John Est, se lo daremos aquí a algún profesor. Se encogió de hombros. Realmente no sabemos quién, pero deben ser raros para estar interesados en cosas como esta. Por supuesto, la otra sirvienta con Marion puso los ojos en blanco. Puedo decir a quién le estás dando esto, probablemente sea el profesor que nos ha estado arruinando reemplazando muchas de las herramientas con las de insecto. ¿El nombre de este profesor es Jane Colbert?, preguntó el encapuchado. Sí, ese es él, con un suspiro se alejó del grupo. Iré a buscarlo, conozco su horario lo suficiente como para saber dónde está. Eso es genial. El primer guardia sonrió mientras tanto, haremos guardia aquí. La sonrisa se marchitó cuando sintió que las tres sirvientas miraban en su dirección. Cuando estaba fuera del alcance del oído, Marion no pudo evitar preguntar de nuevo qué hay dentro de esa caja. Ella preguntó. Sé que dijiste algo, insecto, pero no es un cadáver o algo así, ¿verdad? No. El encapuchado negó con la cabeza. Son partes de un golem averriado de un pueblo minero, al parecer se dañó y los ingenieros no pudieron hacer que volviera a funcionar. ¿Por qué un profesor estaría interesado en basura como esa?, preguntó la otra sirvienta. Marion se rió disimuladamente. Quizás quiere mejorarlo. Usa su magia para que sea el doble de efectivo. Oh, por favor, recibió una mirada en blanco en respuesta. Tristain ya es la mayor fuente de winstones debido a esas cosas, no veo ninguna razón por la que quiera mejorarlo más. Tal vez solo está interesado en la cosa entonces. Marion sugirió. Quiero decir que es un fanático de los insectos según Alice. Tal vez quiera enseñar sus clases sobre eso. Espero que no, la otra sirvienta negó con la cabeza. Hubo un momento de pausa, antes de que el hombre encapuchado se inclinara hacia adelante. ¿Tienes algún problema con los insectos? No personalmente, ella descartó su pregunta. Simplemente no quiero comenzar a escuchar sobre insecto sucio esto o insecto tramposo, eso si el profesor decide sacar ese golem para mostrarlo. Los nobles aquí no lo hacen. Realmente me gustan esos muchachos, a pesar de todo lo que han hecho. Sonó el hombre encapuchado. Entiendo. Nuestra relación con la nobleza aún es bastante inestable a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Marion parpadeó. Nuestro porvenir, en realidad está aquí. Tanto los guardias como las sirvientas se sobresaltaron levemente ante el grito extremadamente excitable. Todos se dieron vuelta para ver a un hombre calvo que vestía la capa de un profesor corriendo apresuradamente hacia ellos con una amplia sonrisa en su rostro. La criada que había ido a llamarlo lo seguía detrás. Finalmente, los otros hombres suspiraron al mismo tiempo cuando vieron al profesor correr hacia ellos. El del caballo agarró las riendas y guió suavemente al caballo hacia adelante. Mientras que el encapuchado sacó un par de documentos de donde estaba sentado. Marion parpadeó. Nuestro porvenir, en realidad está aquí. Tanto los guardias como las sirvientas se sobresaltaron levemente ante el grito extremadamente excitable.
Todos se dieron vuelta para ver a un hombre calvo que vestía la capa de un profesor corriendo apresuradamente hacia ellos con una amplia sonrisa en su rostro. La criada que había ido a llamarlo lo seguía detrás. Finalmente, los otros hombres suspiraron al mismo tiempo cuando vieron al profesor correr hacia ellos. El del caballo agarró las riendas y guió suavemente al caballo hacia adelante. Mientras que el encapuchado sacó un par de documentos de donde estaba sentado. Marion y su compañera de servicio se hicieron a un lado para dejarles pasar. Pero antes de que pudieran hacerlo, Marion se acercó al hombre encapuchado. «Eres un insecto, ¿verdad?» Él asintió ante su pregunta. «Ciertamente lo soy. Tengo que preguntarme algo». Se inclinó un poco hacia atrás cuando ella hizo un gesto a todo su cuerpo. «¿Por qué siempre pareces usar tanta ropa? Prácticamente te cubres con ella». «Oh, eso es muy simple». Levantó un dedo y luego lo apuntó hacia arriba. «Es para protegernos de eso». En ese momento, parecía que el área se calentaba un poco. «¿El sol?» asintió. «Recolectamos calor con bastante facilidad y también nos quemamos con mucha facilidad cuando nos exponemos a la luz solar directa. Además, todos estamos acostumbrados a los espacios oscuros, por lo que se siente bien usar todo esto». «Fritz, basta de hablar». El hombre del caballo gritó. «Prepara los papeles, tenemos que firmar muchos para esto». «Por supuesto», Fritz asintió. Se volvió hacia Marion una vez más e hizo una reverencia. «Fue un placer hablar contigo». «Sí, fue agradable hablar contigo». A medida que el carro se adentraba más en el terreno de la escuela, Marion los vio irse. Sus ojos anaranjados entrecerrándose con sospecha. «Protégelos del sol, ¿eh?» Escena. Allí estaba ella, alejándose con sus familiares a cuestas. Un sentimiento de ira brotó dentro del mago rubio, siguiendo al mago de cabello rosa a través de los pasillos. Los dos espíritus del agua la seguían a cada paso como solían hacer, ganándose las miradas de todos y de todo lo que pasaba a su lado. A ellos se unieron Kirche y Tabitha, los tres se habían vuelto cercanos después de regresar de cualquier viaje al que habían ido. Algunas de esas miradas fueron lanzadas en su dirección mientras la ira se acumulaba aún más aún mientras continuaba siguiendo al grupo. Tenía mucho que explicar sobre lo que había sucedido. Ella lo había dicho, que había hecho algo horrible. Él necesitaba que le explicara lo que le había hecho a Montmorency. Fue ese pensamiento lo que hizo que sus emociones explotaran, y aunque solo estaban parados en medio de Vestry Court, no pudo evitar gritar. Louise François Leblanc de la Valliere. Todo pareció detenerse. Guiche se dio cuenta de que no estaba solo con su objetivo como quería, todas las cabezas se giraron hacia él. Tanto Kirche como Tabitha se habían vuelto hacia la cara, ambas ligeramente sorprendidas. Pero Louise parecía lenta para responder. Su mano estaba sobre su estómago mientras giraba lentamente la cabeza sobre su hombro. ¿Qué quieres, Guiche? Ella mordió, sus ojos rosados mirándolo. Sus dos familiares también se volvieron hacia él. Dos pares de ojos vacíos mirando fijamente a su alma. Sintió que su determinación flaqueaba un poco, pero al ver su mirada enojada le recordó la del rostro de Montmorency. Y se tragó el nudo que tenía en la garganta. «Tienes muchas explicaciones que dar». Señaló con un dedo hacia ella, retrocediendo un poco cuando vio al familiar con los 4 cuernos inmediatamente sacando la varita del alma en su espalda. Sus ojos se movieron entre los familiares y su maestro, antes de centrarlos en su maestro con una mirada propia. «Dime, ¿qué le has hecho a Montmorency?» Un murmullo confuso estalló entre la multitud, cada uno de ellos preguntando quién estaba más cerca de ellos. ¿Qué le hizo Louise a Montmorency? Tal vez los estaba engañando, y luego Louise consiguió lo suficiente como para volarla. Se lo merece el Playboy. A Louise no pareció importarle lo que decía la multitud, aunque su mirada vaciló por un momento antes de regresar con toda su fuerza. Se giró para mirarlo completamente, con los brazos cruzados sobre el pecho. Mientras lo hacía, el familiar con los 2 cuernos imitó su pose. ¿Ella te puso en esto?, preguntó Louise en un tono irritado porque ella ha estado tratando de encontrar algún tipo de razón desde hace días. No, respondió Guiche. No lo hizo. Estoy aquí porque estoy preocupado por lo que le has hecho. Vio cómo su mano agarraba sus mangas mientras apretaba los dientes ante sus palabras. ¿Le hiciste algo, no? Guiche levantó la cabeza. Exijo que expliques y te disculpes por lo que de. Oye, Gramont, ¿por qué no retrocedes? El resto de su declaración murió en su garganta cuando escuchó a Kirche interrumpir.
La germana le estaba tocando el hombro con la mano vendada mientras ella lo miraba con desaprobación. Deja a Louise, si no quiere hablar de eso, no la moleste, su voz era severa. Louise miró al pelirrojo con una mirada bastante sorprendida en su propio rostro. Guiche parpadeó, antes de negar con la cabeza, pero ella todavía tiene que responder por lo que le ha hecho a Kirche. Mi honor como noble y como novio de Montmorency depende de eso. La cabeza de Louise giró bruscamente hacia él. Yo no hice nada. Ella gritó de vuelta. Eso solo hizo que el mago rubio entrecerrara los ojos. Ya veo, suspiró y se llevó una mano a la frente. Lamento que tenga que pasar esto, pero no me dejas otra opción, Louise. Apuntó con un dedo directamente hacia ella y declaró: yo, Guiche de Gramont, por mi honor como noble. Su mano derecha alcanzó su varita. Te desafío a, y la sacó de su capa y luego apuntó hacia adelante a D. Antes de que pudiera terminar sus palabras, sintió un dolor agudo y cortante en la palma de su mano. Su visión se iluminó cuando sus palabras se convirtieron en un grito de agonía. Su varita se escapó de su agarre mientras tropezaba hacia atrás, agarrando la extremidad herida. Miró lo que le había golpeado. Era el familiar con 2 cuernos, el arma en su mano brillando bajo el brillante sol anaranjado. Hizo una mueca cuando otra ola de sangre atravesó su cuerpo, y cuando abrió los ojos de nuevo, vio que Louise había agarrado el apéndice alargado que su familiar había usado para golpear su mano. Su brazo había crecido varias veces su propia longitud y ahora se retorcía incómodo en su agarre. El otro familiar no se había movido de su lugar, aunque parecía listo para lanzarse en cualquier momento. Guiche miró el daño y vio que tenía un corte delgado en toda la palma. No sangraba tanto como pensaba, pero su mano comenzaba a enrojecerse. Verlo sangrar hizo que Guiche gimiera de dolor una vez más. ¡Ay, Dios mío! La voz de Louise en pánico llegó a sus oídos. Guiche, lo siento. No sabía que Bug lo haría. ¿Es esto lo que le hiciste a mi Montmorency? ¿Por qué seguía tan concentrado en esta línea de preguntas? Necesitaba ayuda médica en este momento. ¿Qué? Louise parecía confundida. Guiche levantó la cabeza y la miró. Tu familiar le hizo esto. Deja de hablar, idiota, tu mano está sangrando. Es por eso que está tan enojada contigo. Hubo un momento de pausa, antes de que Louise gruñera. Bien, ¿quieres saberlo? Ella lo señaló con su mano libre. Tu perra de novia, pensó que era una multa simplemente agarrar a mi familiar, insultarlo y luego llamarlo monstruo. No solo eso, lo arrojó contra el suelo con suficiente fuerza, y se partió el cráneo. Tuve que empujarla antes de que les hiciera algo peor a mis familiares. La ira dentro de Guiche se desvaneció en el momento en que escuchó esas palabras. Parpadeó, los pensamientos sobre su mano lesionada aparentemente se habían ido. Así que lo que sea que te haya dicho, es porque ella lo empezó. Suficiente. Una poderosa ráfaga de viento silenció su discusión. Tabitha se las había arreglado para pararse entre los dos, sus ojos tan aburridos como siempre. Miró a Guiche. Ve a la enfermera. Guiche parpadeó ante la breve orden. El mago del viento luego se volvió hacia Louise, sus ojos se suavizaron un poco. Louise hizo una pausa y suspiró. Por favor, cálmate. Sí, Kirche se movió y colocó una mano sobre su hombro. Estás asustando a Louise. Valerie tardó un momento en calmarse y, cuando lo hizo, soltó el brazo de su familiar. Se retrajo en su cuerpo y Bug se giró para mirar a su maestro. Finalmente, el resto se dispersó cuando un par de profesores se acercaron a la conmoción. Guiche, se le dijo que buscara atención médica. El mago rubio apretando y aflojando su mano sangrante, preguntándose qué lo había poseído para hacer todo eso. Lejos de la conmoción por completo, otra maga rubia de repente frunció el ceño. Decepcionante. Ella murmuró, sus ojos vidriosos. Capítulo 38. Estaba lloviendo. Miró hacia arriba y vio agua cayendo del cielo y golpeando contra su rostro. Miró a su alrededor y vio que casi todo estaba mojado, cubierto de agua. Los charcos que estaban en el suelo se movieron cuando los grandes desagües sacaron el agua. Sus pies chapoteaban contra los charcos, cada paso enviaba ondas. A su alrededor, edificios altos y macizos que rivalizaban con castillos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Al menos tanto como podía ver, considerando lo oscuro que estaba el lugar. Fue solo debido a los pequeños orbes de luz que salpicaban las calles y las ventanas que podía ver el lugar a su alrededor. Se movió, su cabeza girando en todas direcciones mientras observaba las vistas. La lluvia seguía cayendo, empapándola de pies a cabeza. Se estremeció mientras seguía caminando, sintiendo el aire fresco de la ciudad soplando contra su forma mojada.
La ciudad silenciosa no dio tregua y la falta de gente la llenó de pavor. Al menos hasta que finalmente encontró algo. Su caminata se había convertido en un trote ligero, no lo suficientemente rápido como para resbalar, pero un poco más rápido para poder encontrar un lugar donde esconderse. Y para su alivio, vio que uno de los edificios tenía las puertas abiertas. Tan rápido como pudo, entró corriendo y, por primera vez en mucho tiempo, con un techo sobre su cabeza, estaba a salvo de la lluvia. Se estremeció cuando el aire fresco siguió soplando, y caminó un poco más despacio ahora que no estaba bajo la lluvia. La arquitectura a su alrededor no le resultaba familiar, con letreros que tenían palabras que apenas podía entender. Vio algo sobre alcantarillas, algo sobre ascensor y otras palabras que no pudo discernir. Vio un símbolo que se parecía a un insecto alado con 4 cuernos, pegado en una pared. El sonido de la lluvia aumentó a medida que atravesaba el edificio y, para su consternación, se encontró de pie en la salida. Con cuidado, asomó la cabeza y vio que todavía estaba lloviendo bastante. Sin embargo, otra cosa le llamó la atención. Era una fuente. Una fuente bastante grande estaba parada en medio de una plaza. Junto a la fuente había una enorme estatua de una figura familiar. Salió, ignorando la lluvia mientras algo la obligaba a acercarse. De repente, escuchó algo caer desde arriba de ella. Vio algo que brillaba con un color pálido. Junto al resplandor había algo rojo brillante. Cayó frente a ella y la miró con un par de ojos negros. Escena. Luisa se despertó. Se sentó en la cama y miró alrededor de su habitación. Estuve en ese lugar otra vez, murmuró mientras trataba de sacudirse el aturdimiento de sus ojos. Los sueños, al principio solo asumió que eran sus sueños normales. Pero últimamente, todo parecía demasiado claro para ser solo sueños al azar. Sin mencionar que se encontró mirando la estatua de ese recipiente del vacío. A decir verdad, prefería los sueños en los que estaba atrapada vagando por una caverna oscura llena de insectos voladores en lugar de volver a verlo. Cada vez, podía sentir su estómago retorcerse y girar al verlo. El Bayere miró por la ventana y vio que el sol aún no había salido. «Maestro». Louise se apartó de la ventana y vio que Bug estaba junto a su cama. Sip todavía estaba dormido o descansando, ya que no se había movido de su lugar en la cama. «Buenos días, Bug», saludó Louise a su familiar, el recipiente del vacío la miraba desde donde estaba. Ya no necesitaba tocarlo para hablarle. Al principio, se preguntó por qué. Entonces el vacío en su estómago le dio esa respuesta. Sacudió la cabeza, desterrando el pensamiento por ahora, y le sonrió a su familiar. «Me sorprende verte despierto tan temprano», se estiró para darle palmaditas en la cabeza, como solía hacer todas las mañanas. «¿Querías explorar la escuela de nuevo? ¿Qué estabas haciendo en la ciudad de las lágrimas?» Una lanza llevada por un cadáver ambulante atravesó su estómago, ojos anaranjados sin alma mirándolos fijamente. Su boca se abrió y gritó una advertencia. Se movió y esquivó la roca antes de que pudiera atropellarla, golpeó la pared detrás de ella lo suficientemente fuerte como para sacudir la habitación. Luego, cuando rebotó en la pared, se desplegó en una figura blindada, con una hoja triangular en la mano, y se balanceó hacia abajo. El cuerpo masivo brilló en todas partes a la vez. En un momento estaba encima de él, en otro apareció detrás de él. Los ojos anaranjados miraron maliciosamente cuando se detuvo sobre él una vez más y luego se sumergió hacia abajo. Se quedó mirando la enorme sala llena de cadáveres. Una vista familiar. Louise tuvo que contenerse para no vomitar en el acto. Recuerdos que no eran suyos inundaron su mente, recordando lugares en los que nunca había estado. La experiencia fue desorientadora, se sentía como si estuviera viendo dos cosas diferentes a la vez. Su estómago se revolvió mientras su cabeza palpitaba ante las visiones desconocidas de un pasado que no era el suyo. Y lo peor de todo, era lo que había en esos recuerdos. Eventualmente se detuvieron, lo suficientemente pronto como para que Louise no vomitara en su cama. Se sentó allí, su cuerpo encorvado mientras exhalaba cada respiración que tomaba. Ella parpadeó. Era la figura roja, parada frente a la estatua del recipiente del vacío que la había atacado. Se volvió hacia ella para hablar. Pero se detuvo. De repente se volvió hostil, sacando una aguja larga como un arma en sus manos delgadas. Abrió los ojos y volvió a estar en su habitación. Ella tragó la saliva en su boca. «Ciudad de las lágrimas». Se las arregló para decir. Escena.
Mientras Kirche observaba a Jean Colbert emocionadamente entrar al salón de clases cargando una canasta junto con un grupo de guardias cargando una enorme caja llena de quién sabe qué, el germano miró a su alrededor y notó que faltaba alguien. Se inclinó hacia Tabitha, que estaba leyendo su libro como de costumbre, y susurró. «Oye, ¿dónde está Louise?» La chica de cabello azul hojeó una página y respondió biblioteca. ¿En realidad? Kirche levantó una ceja. Ella sabe que tenemos clase hoy, ¿verdad? Quería aprender sobre sus familiares, respondió Tabitha. Vi a Bugisit con ella. Eso fue extraño. ¿Qué la había llevado a aprender acerca de sus familiares ahora de todos los tiempos? Ante la mención de la palabra, los ojos de Kirche se abrieron cuando otro pensamiento vino a ella. Oh, por cierto, Tab, ¿Silpid está bien? Ella preguntó. Su amiga bajó su libro y se volvió hacia Kirche para asentir con la cabeza. Sí, ella está bien. El adorable dragón azul había regresado solo unos días después de que regresaran del palacio. Como prometió, Agnes les dio algunos de los guardias del palacio como grupo de búsqueda. Pero no los necesitaban ya que Silpid había regresado a la academia. Afortunadamente, no resultó herida y solo estaba cansada después de presumiblemente volar durante un par de días seguidos. Eso es bueno, Kirche suspiró aliviada. Estaba preocupada cuando salió volando de la nada. Tabitha apartó la mirada. Sin embargo, dijo que no recordaba haber volado. Murmuró por lo bajo, mirando de nuevo a su libro. ¿Eh? Kirche parpadeó. ¿MMM? Tabitha respondió, mirando a su amiga por el rabillo del ojo. Bien, clase. La voz de Colbert lo sacó repentinamente de su conversación, y el siguiente tour que vino después, que casi sacudió el salón de clases, aseguró que su atención se dirigiera hacia el profesor. Había una alegría casi infantil en su rostro, que contrastaba con los rostros molestos y doloridos de los guardias que tenían que arrastrar la enorme caja al salón de clases, mientras él se paraba frente a la clase. Hoy tenemos una lección especial. Mientras decía eso, colocó la canasta sobre la mesa. Se apartó de la mesa y se quedó junto a la caja. Sonrió y lo golpeó un par de veces. Iba a mostrar mi propio invento, se apartó, sacudiendo la mano que golpeaba la caja. Pero pensé que mostraría un mejor ejemplo. Hizo un gesto con la cabeza a los guardias, cada uno de los cuales agarró un lado de la caja y tiró. La caja se abrió para revelar, se escucharon jadeos cuando lo que parecía un enorme cadáver de insecto se presentó al resto de la clase. La mitad de su cabeza parecía haberse derrumbado, deformándose hacia adentro. Su brazo derecho parecía haber sido aplastado o arrancado. Había grietas por todo su pecho, tórax, la sección media del insecto con un agujero notable en el medio. Y una de sus patas parecía haberse partido. La propia Kirche sintió que sus cejas se arqueaban ante la vista, antes de volver a calmarse. Miró a su alrededor y vio que sus otros compañeros de clase estaban tan sorprendidos por la espeluznante vista como ella. Aparentemente era la reacción que esperaba, ya que la sonrisa de Colbert se amplió. ¿No es un espectáculo? Guiche no pudo evitar levantar una mano, su rostro inquieto. Señor Colbert? No quiero sonar fuera de lugar, comenzó con incertidumbre. ¿Pero no crees que traer el cadáver de un insecto es demasiado? El profesor, que se estaba quedando calvo, parpadeó, se giró hacia el cadáver antes de que sus ojos se fijaran en ellos de nuevo. No. Negó con la cabeza. Esto no es un cadáver. Se movió hacia atrás y le dio un buen golpe. El sonido del timbre del metal hizo eco en el salón de clases, despertando y asustando a algunos de los familiares que estaban durmiendo. No es un cadáver de insecto, explicó Colbert apresuradamente, mientras volvía a estrechar su mano herida. Es uno de sus golems mineros. Hizo un gesto hacia el dispositivo. Inmediatamente, la inquietud en los corazones de los estudiantes abandonó sus cuerpos y rápidamente comenzaron a hablar entre ellos. Kirche misma estaba intrigada por la vista del golem. Se inclinó y preguntó si Tabitha sabía algo al respecto. Se ganó un encogimiento de hombros de su amiga. ¿Uno de sus golems mineros? Nunca antes había visto uno de cerca. ¿Cómo consiguió el profesor Colbert una de esas cosas? Pensé que solo los pueblos mineros y tarbes podían poseerlas legalmente. ¿Tenían que hacer que sus golems se parecieran tanto a ellos? Me está asustando. Mientras los estudiantes hablaban, Colbert no pudo evitar sentirse un poco eufórico al verlos discutiendo sobre el dispositivo. Luego se levantó otra mano. Profesor, habló Montmorency, ella era la única que no estaba hablando con sus amigos sobre el golem frente a la clase.
En cambio, lo había estado mirando inquietantemente en silencio en el momento en que se reveló por qué trajiste un golem minero a clase hoy. La sonrisa de Colbert se amplió. Bueno, hoy tengo una lección especial para todos ustedes, levantó un dedo. No se preocupen, todavía se trata de magia de fuego. Hablando de eso, se volvió hacia la clase con una mirada más seria. ¿Conoces la principal característica de la magia de fuego? Algunas cabezas se volvieron hacia ella, y Kirche respondió con un sencillo pasión y destrucción. De hecho, el profesor se volvió hacia la canasta en su escritorio, pero la magia de fuego que se usa solo para la destrucción se siente un poco triste, y la mayoría de la gente no lo sabe, pero puedes usar la magia de fuego fuera de la batalla. Kirche se burló. ¿Me lo estás diciendo o enseñando al resto de la clase? Ella preguntó. Ella era alemana, la magia del fuego en la vida diaria era la forma en que vivías en el lugar de donde ella era. Y si estaba enseñando la clase, buena suerte para él, ya que Tristain no tenía mucho respeto por la magia de fuego además de ser caliente. En todo caso. Colbert ignoró sus palabras y sacó algo de la canasta. Era una bola de metal que tenía lo que parecían cristales rosados creciendo de ella. Lo que ves aquí es un corazón de cristal. Para cualquiera que sepa cómo funcionan estos golems mineros, lo usan como fuente de combustible. Pero... Colocó el corazón de cristal sobre la mesa, metió la mano en la canasta una vez más y sacó un frasco. A través de algunos retoques, descubrí que no solo funciona con el corazón de cristal. Sacudió el frasco, estaba lleno de un líquido translúcido de color marrón. Se movió hacia el golem y metió el frasco en el agujero en el medio del cofre. Kirche se sintió un poco mareada ante la vista, ya que la vista de una extremidad clavada en el pecho de alguien le trajo algunos recuerdos desafortunados. Aunque usan el combustible Crystal Earth, lo que realmente usa es la energía de los cristales. Parecía que Colbert estaba hablando más para sí mismo que para el resto de la clase. Apartó la mano del golem. No es que impidiera que los otros estudiantes observaran con gran atención, y con un poco de magia de fuego y aceite podemos replicar esa energía. Apuntó con su varita y con un movimiento de su muñeca como tal, ¿podemos traer este golem? El fuego emergió del agujero del pecho del golem, seguido del vapor. Luego, para sorpresa de algunos de ellos, vieron lo que parecía un rayo saliendo del brazo perdido. Pero luego, en lugar de explotar, el ojo restante del golem se iluminó y su brazo izquierdo se movió. A la vida. Pateaba en el aire frente a él, como si estuviera tratando de sacar una mosca del aire. La emoción que se había estado acumulando se liberó con un suspiro de decepción ante la vista que tenían ante ellos. ¿Eso es todo lo que puede hacer? ¿Qué dispositivo tan cojo? En serio, estas fueron las cosas que les permitieron superar a Albion en términos de minería de Winstone. No, ahora espera. Colbert trató de calmar a la clase. Este golem en particular está dañado. Lo importante es que el mecanismo de los brazos y las piernas todavía funciona, incluso con solo magia de fuego y aceite. Señaló los restos de las piernas del golem, que se movían arriba y abajo como un niño pequeño. No fue una vista convincente. Colbert no pudo evitar suspirar con tristeza. Profesor, Kirche de repente se encontró levantando la mano. Parpadeó ante sus acciones y estaba a punto de dejarlo, antes de que su boca se moviera. ¿Cuál es el propósito de que nos muestres que puedes usar el dispositivo del insecto con tus propios métodos? Ante eso, la cara de Colbert se volvió pétrea. A medida que el mundo cambia a nuestro alrededor, nosotros también deberíamos hacerlo. Afirmó con un tono serio. Si no cambiamos o nos adaptamos, podemos perder nuestra posición como nobles de este mundo. Con meros golems, los insectos han logrado formar su propio reino que, nos guste o no, es reconocido oficialmente en Alkeganía, y Tristain especialmente. Volvió los ojos hacia Kirche. Y con la boda entre la princesa Henrietta de Tristain y el emperador de Germania, lo que significa la alianza entre el reino, es posible que también esperes verlos en tu país lo suficientemente pronto. Luego sonrió. Pero si los simples insectos alcanzaran ese nivel de grandeza, imagina lo que podemos hacer los nobles si lo intentamos. Se volvió hacia el golem. Nuestra magia se puede usar para algo más que la guerra y dañar a otros, y esto demuestra que al menos competimos con Allounest. Que nuestras habilidades pueden ayudar a Tristain a crecer. Casi en el momento justo, el golem de repente se inclinó hacia un lado y cayó sobre su estómago. El brazo izquierdo que había estado pateando el aire inofensivamente durante los últimos minutos de repente hizo un agujero en el suelo. En el momento en que lo hizo, algo pareció haberse movido y en unos momentos comenzó a cavar en el suelo con su único brazo.
Hubo pánico tanto del profesor como de los guardias, así como de los estudiantes. Solo Montmorency y Kirche estaban en silencio. Sus ojos anaranjados parpadearon al mismo tiempo que observaban al golem cavar más y más profundo en el suelo. Les recordó cuando el primer golem rompió la superficie del cristal Peak y reveló la estatua final del Radi. Montmorency de repente se atragantó con su saliva, tosiendo y tosiendo mientras se agarraba la garganta. Obteniendo una respuesta preocupada de su novio. La propia Kirche se tambaleó hacia un lado cuando el calor de su cuerpo se disparó repentinamente, y antes de que Tabitha pudiera hacer algo, se desmayó sobre la mesa. Escena. Cromwell dejó escapar un gemido cansado mientras sostenía su cabeza entre sus manos. Una parte se debió a los esfuerzos que había hecho para convencerlos del ataque a Jounest. Durante todo el día había ido a cada soldado importante que sentía miedo, e hizo todo lo posible para hacerlos cambiar de opinión. Sin dejar demasiado claro que estaba controlando mentalmente a sus propios hombres. El otro dolor de cabeza era el tonto que se reía en su oficina. Bueno, tonto sería demasiado irrespetuoso con el que había realizado amplias mejoras en el Lexington. Pero no podía dejar de reír por un par de momentos. Cromwell cerró los ojos y se pellizcó las sienes mientras se giraba hacia el responsable del ruido. Vistiendo una capa con capucha que cubría la mayor parte de su cuerpo, con pantalones holgados que no mostraban nada de su estatura, y finalmente una bufanda que ocultaba todo excepto sus ojos. Sus aterradores ojos blancos brillantes. ¿Es algo tan divertido, Sir Percepteur? Preguntó, su voz y tono manteniéndose en un tono respetuoso. El hombre se rió un par de veces más, antes de que finalmente dejara de reír. Se giró para mirarlo directamente con esos ojos, y Cromwell no pudo evitar mover su varita. No, respondió fácilmente la figura de la túnica. Simplemente estoy disfrutando del ambiente aquí. Caminó alrededor, con los brazos a la espalda. Nuestro objetivo es destruir a Jounest como nuestro primer ataque, ¿correcto? Cromwell asintió. Sí, incluso si no podemos erradicar por completo estos insectos. Lo mejor que puede hacer es quitarles su reino. Miró el mapa en su mesa, un gran círculo en el objetivo, el reino de los insectos. ¡Qué farsa! Solo nosotros, los nobles y los descendientes de Brimir, deberíamos liderar este mundo. Collector se rió una vez más, paseando por la habitación. Estoy emocionado de ver qué sucede. De repente, volvió la cabeza hacia el otro ocupante de la habitación. El cadáver del príncipe Gales encontró su mirada. ¿Estás emocionado también, espíritu? Preguntó. Cromwell miró a Wallace y juró que por el sol parecía que sus ojos brillaban de color naranja por un momento. Wallace simplemente asintió. Sigo lo que quiere Cromwell. Una vez más, Sir Percepteur se rió. Cromwell volvió a negar con la cabeza. Capítulo 39. Ciudad de las lágrimas, ciudad de las lágrimas, ciudad de las lágrimas, murmuró Louise mientras hojeaba las páginas del libro que se titulaba Guía de Tristane para Jounest de Insectos Vol. IV. Junto a ella, Bug y Sib estaban hojeando sus propios libros de manera similar. Habiendo seguido su ejemplo una vez que ella misma comenzó a hojear un par de libros. Normalmente agradecería la ayuda. Pero teniendo en cuenta que Bug estaba hojeando un bestiario y Sib estaba hojeando un libro de cocina, no estaba segura de si podrían producir los resultados que ella desearía. Sacudió el pensamiento de su cabeza y siguió hojeando el libro mientras intentaba echar un vistazo a la ciudad que Bug había nombrado. La ciudad que había producido recuerdos tan vívidos en su mente. Una ciudad con edificios imposiblemente altos que llegaban más alto que algunos castillos. Con paredes de acero y pisos de vidrio hechos de manera abundante. Los insectos eran conocidos por su asombrosa arquitectura, no tanto como por su capacidad minera, pero a menudo se sabía que Jounest era un lugar donde sus casas estaban construidas bajo tierra. Sin embargo, podían excavar estructuras de cuevas enteras y construir una ciudad entera, con edificios que a menudo avergonzaban a los castillos. Su ciudad más famosa fue Grapevine. Era una ciudad de la que se decía que las raíces y las vides de Tarbes, muchas plantaciones de uva, se usaban como decoración orgánica. Incluso se dijo que en ciertas partes de la ciudad, las vides y las raíces mismas se moldearon en casas y edificios para que vivieran. Entonces, escuchar sobre un lugar llamado la Ciudad de las Lágrimas, una hermosa ciudad que aparentemente fue construida debajo de un lago azul, y actuó como la capital de Jounest. Y no encontrarlo de inmediato en los muchos libros que había leído sobre Jounest.
Los recuerdos de la ciudad invadida por cadáveres que volvieron a caminar fueron la primera señal de que algo andaba mal, teniendo en cuenta que no recordaba nada de que Allown Est hubiera sido saqueado por cadáveres ambulantes. Bug había insistido en que era el Capitolio. Cuando preguntó por Grapevine, preguntó si se refería a Greenpath. Eso trajo una nueva serie de recuerdos con los que no quería lidiar. Al final, se encontró mirando libro tras libro para tratar de encontrar algo sobre la ciudad de las lágrimas. Dejando el libro en sus manos, Louise no encontró tales ciudades. Y sus ojos rosados se clavaron en la imagen de la portada del libro que había estado leyendo. La ciudad de Grapevine era el fondo, mientras que un solo objeto estaba enyesado en el medio. Era un caparazón de insecto rojo, con 4 colmillos como cuernos en un extremo, mientras que en el otro se colocaba un perno en forma de diamante. De ambos lados estaban sus alas, 3 alas en forma de membrana en cada lado. Un sello de Allown Est. Estos ornamentados sellos eran los símbolos oficiales del rey y sus caballeros, y eran atesorados por quienes los portaban. Su cabeza comenzó a latir de nuevo, mientras recuerdos que no eran suyos comenzaron a filtrarse en su cerebro. ¿Caballeros? Ella rechinó, preguntándose por qué el símbolo le daba vueltas la cabeza. Salió de su dolor de cabeza cuando sintió que su sien izquierda se enfriaba. Parpadeó y se giró para ver que Bug se había acercado a ella y había puesto sus manitas rechonchas en su frente. «Maestro». Suspiró y colocó su mano en la frente de Bug. «Bug», dijo girándose hacia él. «No puedo encontrar nada sobre esta ciudad de las lágrimas». Sus cejas se fruncieron. ¿Estás seguro de que no lo imaginaste? No. La respuesta llegó de inmediato. Sus labios se contrajeron en una línea mientras miraba fijamente el libro. Sus dedos tamborilearon contra la tapa del libro, el sonido solo un poco más fuerte que el continuo y frenético paso de página de Sib. Algo se siente mal, sacudió la cabeza mientras trataba de masajear su sien. Hizo una pausa en sus intentos cuando de repente sintió que Bug intentaba masajearla. Su mano agarró rápidamente sus diminutas manos antes de que la inmensa fuerza dentro de ellas pudiera sacudir su cerebro. Miró sus ojos vacíos. Ella parpadeó. Y miró fijamente la estatua del recipiente del vacío adulto. Se quedó allí en medio de la plaza, alto y orgulloso. La pieza central de una hermosa fuente, rodeada por otras 3 figuras con túnicas. Elevado del suelo sobre lo que parecía una flor. El agua fluyó de los pétalos hacia el recipiente de abajo. La lluvia de arriba siguió cayendo, y parecía que la estatua misma estaba llorando. Lo miró, antes de bajar la vista para ver la placa. Las palabras eran incomprensibles, salvo por 2. Caballero Hueco. ¿Este fue tu hermano que fue elegido, no? Ella preguntó en voz alta. A su lado asintió con la cabeza. Cerró los ojos. Y los abrió de nuevo. Tu hermano no debería estar vivo, ¿verdad? Ella habló. Incluso con las palabras que no podía entender, sabía qué tipo de estatua era. Era un memorial, para honrar a los que habían caído. Sí. El que nos atacó en Albion, ese fue el caballero Hueco, ¿no? Bug vaciló, en silencio por un momento, pero asintió. Sí, Louise suspiró y apartó la mano. Puedo ver por qué fue elegido para luchar contra este antiguo enemigo tuyo. Su mano fue a su estómago de nuevo, pero no entiendo por qué nos atacaría. No lo sé. Lástima, se estiró y apartó la mano de su familiar de su frente. Bueno, en todo caso, probablemente podamos preguntarle a este rey pálido al respecto. Bug inclinó la cabeza y escuchó a Sib hacer una pausa en su frenético cambio de página. Ella levantó una ceja. ¿Crees que solo estoy ignorando lo que te hizo? Se inclinó hacia adelante y le dio a su familiar una palmadita en la cabeza. El líder de Allown Est estará presente durante la boda, y voy a tener algunas palabras con él. Si no es en la boda, podemos ir allí después. Bug solo podía mirarla. Louise se puso de pie, apartando las manos de su familiar en su frente mientras lo hacía, y estiró su cuerpo. Aunque todavía siento curiosidad por esta ciudad de las lágrimas, se quejó. Tal vez podamos ir a Allown Est antes de la boda, siempre quise ver ese lugar. Escena. No puedo creer que me dirija hacia ese reino espantoso, se quejó el conde Mod mientras se acercaba al carruaje que había preparado para su viaje. Apenas unos días después de su viaje de regreso desde Romalia, el mensajero del palacio se encontró recibiendo otro pedido. Esta vez, sin embargo, había sido honrado con un séquito completo del palacio. Y la razón fue muy clara cuando leyó el rollo.
Una invitación personal al rey de Aeonest para la boda entre la princesa Henrietta de Tristein y el emperador de Germania. Su rostro se contrajo con el ceño fruncido ante la mera mención del reino, pero no tenía elección. Los sentimientos personales no significaban nada para su trabajo. Y cuando el palacio consideró necesario enviarle protección, bueno, eso solo significaba que no aceptar el trabajo equivalía a una traición. ¿Le disgustaron los insectos, mi señor? El que había liderado el séquito de guardias cuestionó al noble. Era el único que montaba un griffin, en lugar de caballos. También tenía una varita espada en lugar de una espada normal junto a su cadera. Con el sombrero de ala ancha y la capa, le dijo a Mott que era otro noble como él. No tengo ningún amor por esas criaturas, respondió fácilmente, ignorando las miradas bastante irritadas de sus guardias. Los plebeyos pueden disfrutar de su presencia, pero los veo como una plaga en Alqueganía. Solo por sus golems, sus edificios y sus intentos de unirse al comercio, creen que son lo suficientemente importantes como para ser invitados de honor para la boda. Se encogió de hombros con una sonrisa. Diría algo sobre lo que está pensando Su Alteza, pero estaría excediendo mis límites. Ignoró los murmullos enojados de sus guardias. Pero son útiles, admitió, mirando algunos Lumafly Lanterns que salpicaban su propiedad. Eran bonitas. Y escuché que algunas de ellas, hizo una pausa mientras sus cejas se fruncían. ¿Mujeres? Las hembras tienden a tener hermosas voces para cantar. Sacudió la cabeza. Si no fueran tan feos, habría empleado a algunos de ellos aquí. Veo. El guardia asintió con la cabeza. ¿Qué hay de ti? El conde Mott preguntó mientras subía a su carruaje. ¿Ves a los insectos más favorablemente? El guardia agarró el ala de su sombrero y se lo puso sobre los ojos. Su boca se mantuvo estoica mientras simplemente negaba con la cabeza. No lo hago. Mott reconoció sabiamente la respuesta. ¿Cuál es su nombre? Preguntó. El noble levantó la cabeza y se inclinó lo mejor que pudo sobre su corcel. Soy el vizconde Jean-Jacques Francis de Wardes, capitán de los Gryffindors. A su servicio. Veo. Los ojos de Mott se abrieron, comprendiendo la respuesta que había recibido. Él mismo se inclinó hacia el guardia. Entonces, yo, el conde Mott, me siento honrado de tenerte. Por favor, protégenos durante este viaje. Estamos a tu cuidado. Como es un placer guiarte. Bueno, hombres, vámonos. Mott ordenó, su voz incitó a su séquito a moverse. Nos dirigimos hacia Tarbes, y luego a Aeonest. Wardes seguido por el carruaje, con una sonrisa en su rostro. Escena. ¿De qué estás feliz? Percepteur se volvió hacia uno de los guardias que estaban de pie junto al Lexington. Estaban cargando el buque de guerra con los suministros necesarios para su viaje. Comida, ropa, armas y munición suficiente para acabar con la flota de Tristein. El hombre miró por encima del barco. Ojos blancos mirando los cañones que había mejorado, mirando las velas que había mejorado. Luego extendió la mano y tocó el barco. Por un instante brilló. Símbolos incomprensibles para los ojos humanos destellaron sobre la nave. Mierda. Hubo un choque cuando algunos de los hombres que transportaban los artículos se cayeron repentinamente. Maldita sea, hombre, mira por dónde vas. No lo mires. Dile al idiota frente a mí que siga moviéndose. Oye, imbécil, no hice nada. Te caíste solo. Percepteur se rió por lo bajo. Simplemente estoy emocionado. Respondió a la pregunta del guardia. He oído muchas cosas sobre Aeonest, y me pregunto si mis mejoras pueden ayudarte en tus intentos de derribarlo. Oh, el guardia parecía más que un poco confundido. Bueno, podrías estar decepcionado, porque el Lexington no va a encajar en el agujero de mierda en el que viven los insectos. Las cuevas y las aeronaves no funcionan juntas, ¿sabes? ¿No es así ahora? Percepteur tarareó. Qué vergüenza, y aquí pensé que podrías hacer uso de las mejoras de cañón y las barreras. Se alejó del buque de guerra, observando el resto del muelle mientras se preparaban más y más barcos. Siguió caminando, dejando los muelles cuando entró al castillo una vez más. Y se cruzó con el cadáver del príncipe Gales. Los ojos negros se clavaron en los blancos. Saludos espíritu, ¿estás emocionado por lo que está por venir? Percepteur saludó, la bufanda ocultaba su sonrisa. Los ojos azules se abrieron, antes de cerrarlos cuando su dueño se inclinó. Hola señor, ¿se refiere a la invasión? Oh, no seas así. Percepteur se acercó más con ambas manos detrás de la espalda, su altura más alta le permitía asomarse sobre el cadáver. Todos podemos sentirlo, ¿no es así?
Los ojos rojos se abrieron antes de entrecerrarse en confusión. ¿Qué quieres decir? Percepteur se cruzó de brazos mientras otro señalaba la ventana, donde el sol brillaba en el cielo. Todos sabemos de lo que estoy hablando. Otro brazo lo empujó en el pecho y te pregunto, ¿estás emocionado? Naranja brilló sobre sus ojos, antes de que se volvieran negros, antes de que volvieran a ser azules. Wallace se tambaleó hacia atrás cuando sus manos fueron a su cabeza. Percepteur se inclinó más cerca. Oh, no te preocupes, pequeño espíritu. La mano que lo había estado pinchando en el pecho se levantó y le dio unas palmaditas en la cabeza. Una vez que sepas a dónde perteneces, estará bien. Los ojos rojos se asomaron entre los dedos. La figura de 4 brazos lo miró desde detrás de una pared de vidrio. Esos ojos blancos prometían protección, prometían seguridad. Mientras el espíritu permaneció en su colección. Wallace se tambaleó hacia atrás, sus ojos azules muy abiertos por el pánico cuando Percepteur lo miró. Una vez más era solo un hombre con 2 brazos, cubierto de pies a cabeza con una tela que ocultaba su figura. El cadáver del príncipe Gales dio media vuelta y echó a correr. El perceptor observaba. Escena. Montmorency miró hacia el sol. El calor no la molestaba. La luz cegadora no la molestaba. La maga del agua siguió mirando fijamente el orbe ardiente con sus ojos azules. No voy a ir fácil. Se apartó del sol y obligó a su atención a volver al libro sobre la mesa. Una página que tenía la receta de una poción. Lo que sea que ese familiar tuyo me haya hecho, lo hice, puedo deshacerme de él. Se movió de la mesa y comenzó a reunir el resto de los ingredientes para su poción. Hizo una pausa cuando notó que le faltaba un ingrediente importante. Dejó escapar un gruñido de frustración, pero reprimió su ira. Cálmate, Montmorency, respiró hondo y tomó un vial vacío. Ella lo miró fijamente, sus ojos anaranjados se reflejaron en el cristal. Supongo que necesito visitar el espíritu del agua en el futuro si quiero. Su agarre sobre el vial de repente se hizo más fuerte, y se hizo añicos en sus manos. Apretó los dientes cuando los fragmentos de vidrio se clavaron en su piel. Se miró las palmas de las manos, sus ojos azules clavados en los naranjas reflejados. No me vas a detener. Gruñó ante el reflejo. Sin darse cuenta de que ella estaba sonriendo todo el tiempo. Capítulo 40. No dejes que se acerquen al conde. Guardes ordenó a los guardias que estaban con él. El capitán de la guardia blandió su espada varita y apuntó hacia el grupo de orcos que cargaban contra ellos. Habían salido de la nada. En un momento, el séquito se dirigía hacia Tarbes y, finalmente, hacia Allownest. Algunos de los guardias del conde estaban extrañamente emocionados de ver el reino de los insectos, con algunos de ellos que querían recuerdos. Entonces, de repente, escucharon el sonido de una pequeña estampida y vieron a un grupo de orcos que emergían de los bosques cercanos y se dirigían directamente hacia ellos. El canto hacia el hechizo de relámpago, que era su nombre, llegó a Guardes en un instante, y apuntó su arma al más grande y al mejor armado de los orcos en el grupo que los atacaba. Les reventó la cabeza como una uva. El hechizo fue tan preciso como pudo hacerlo para que golpeara su cabeza de lleno. Cantó otro hechizo, y su Sword Wand se encendió con un relámpago justo a tiempo para atravesar el garrote de un orco que había cargado más rápido al ver la muerte de su compañero. Sin embargo, el resto se quedó atrás. Si tuviera que adivinar que este era el siguiente a cargo después del que acababa de matar. Como para responder a su pregunta, la bestia frente a él rugió en su rostro, lo que incitó al resto de los orcos a cargar más rápido. Cállate, trató de apuñalar su arma a través del pecho del orco, pero la bestia rápidamente saltó lejos de su golpe. Tuvo que apartar de un golpe los restos del garrote que le arrojó. La madera se astilló cuando lo apartó. Ya estaba a mitad de camino cantando otro hechizo Lightning, cuando la puerta del carruaje se abrió de golpe y el conde Mott salió de repente. No del todo, pero lo suficiente como para revelar la parte superior de su cuerpo. La parte de él que se suponía que iba a ser su guardia durante el viaje, quería advertir al conde que volviera al interior del carruaje. La parte de él que era un agente de la Reconquista, le dijo que lo cerrara y esperaba que uno de los orcos tuviera suerte y a través de sus armas hacia el mensajero. Lamentablemente no fue así. Pomposo como era, vio que el hombre agitaba el bastón en su mano y cantaba, bastante teatralmente. Tuvo que admitir que estaba muy lejos del suyo, el hechizo. Lo apuntó hacia adelante, y desde el interior del carruaje una ola de agua estalló repentinamente. 2 de ellos en realidad. Meros momentos después de lanzar el primer hechizo, cantó el nido. Guardes vio cómo el primero salía del carruaje, se elevaba como las olas reales que había visto en las playas y golpeaba al grupo de orcos, aturdiéndolos.
El segundo lo siguió de cerca y barrió a las criaturas bajo sus pies. Un momento después, las bestias gemían mientras yacían en el estanque de agua. Agitó su bastón una vez más, y mantuvo el agua acumulada debajo de los orcos, y se aseguró de que ninguno de ellos se filtrara hacia el resto del séquito. Wardes aprovechó su oportunidad y rápidamente cantó su hechizo con la intención de golpear el charco de agua. No tuvo la oportunidad. Bravara. Desde el mismo bosque por el que habían pasado los orcos, una lluvia de lanzas emergió repentinamente de las copas de los árboles. Las jabalinas, unas 10 de las que podía contar, volaron por el aire en un arco. Y aparentemente con perfecta facilidad, aterrizaron exactamente donde estaban acostados los orcos. Hubo 6 orcos que habían salido del bosque, con el líder asesinado, solo quedaban 5. Y para cada uno, las jabalinas atravesaron sus cabezas y corazones, matándolos a todos al instante. Bueno, la mayoría de ellos al menos. Uno de ellos había ido más lejos de lo previsto y casi apuñaló los dedos de los pies de uno de los guardias del conde, para su sorpresa. A lo lejos, el vizconde escuchó el sonido de un golpe y ruidos inhumanos chirriando desde las copas de los árboles. Con el canto aún en sus labios, Wardes giró su Sword Wand hacia los árboles con los ojos entrecerrados. Solo para descubrir que su objetivo fue arrancado por una fuerza mágica. Se volvió hacia el único otro mago del grupo y vio una mirada de reprimenda en su rostro. Pero por último solo por un momento, mientras le hacía un gesto para que se calmara. Wardes cerró los ojos y bajó su arma. En el momento en que lo hizo, escuchó el sonido de alas zumbando. Eran diferentes del sonido de las alas de los pájaros. Eran como insectos, el sonido similar al pergamino frotándose rápidamente entre sí. Efectivamente, momentos después, emergiendo de las copas de los árboles, por donde habían atravesado las jabalinas, había un grupo de 10 insectos. No estaban vestidos con las capas habituales que ocultaban sus figuras. Llevaban una armadura quitinosa azul que cubría sus cuerpos, pero dejaba sus brazos y piernas expuestos, revelando largas y desgarbadas extremidades de insectos con dedos igualmente largos cubiertos de caparazón negro. Junto a eso había cascos abiertos que se extendían en 3 cuernos que crecían desde ambos lados y uno en el medio, antes de que convergieran. El único que era único era uno cuya armadura parecía más voluminosa que el resto. No es que los retrasara. De hecho, el que tenía la armadura pesada los alcanzó primero. Wardes reprimió el impulso de sacar rápidamente su varita para matarlo, se contuvo. Quero, metafanada. El deseo se hizo más difícil cuando hablaba un idioma que decididamente no era el suyo. ¿Qué? Él chasqueó. Se salvó de otra pregunta cuando el conde Mot se acercó a él. El mensajero había salido de la seguridad de su carruaje, ahora que la amenaza había desaparecido, y caminó hacia el capitán de la guardia y el insecto. Permíteme, había una mirada bastante engreída en su rostro. Se volvió hacia el insecto, se detuvo para toser en su puño y dijo: Sherofanada, Meto. Wardes observó con incredulidad mientras el mago Tristain hablaba el idioma del insecto. Aunque, por las pausas que tomó, no fue perfecto. Pero aún conocía sus idiomas. El insecto, sin embargo, respondió hablándole al mensajero como si hablara con fluidez. Y muy rápidamente la mirada de suficiencia en el rostro del conde Mot se desvaneció mientras intentaba seguir lo que sea que estaba diciendo. Wardes apartó los ojos del líder. Capitán supuso, y miró al resto de los insectos. Todos se veían iguales para él, sus ojos negros miraban a su alrededor. Algunos le devolvieron la mirada cuando sus ojos se encontraron, pero Wardes no estaba de humor para un concurso de miradas y pasó al siguiente. El único que era único era un tipo bastante regordete y rotundo. Era un insecto que parecía más circular en el estómago que los demás. Después de un par de minutos, un conde Mot que parecía bastante molesto se le acercó. Wardes levantó una ceja debajo de su sombrero ante la expresión de su rostro. Antes de que el mago del agua pudiera hablar, Wardes habló primero. ¿Conoces su idioma? Eso hizo que el hombre hiciera una pausa en sus palabras, antes de que simplemente sacudiera la cabeza aparentemente, solo lo suficiente para la conservación más básica, sonaba tan molesto como parecía. ¿Cómo hablaban? No está muy extendido, pero lo aprendí solo para que fuera más fácil si me encontraba con un insecto en lugar de uno humano. Los ojos de Wardes se entrecerraron antes de suspirar. Bueno, ¿qué dijo?
Dice que está agradecido de que lo ayudemos a cuidar de los orcos, aparentemente estaban causando problemas cerca de una ruina y fueron enviados a manejarlo, se detuvo y luego le dio al capitán de la guardia una mirada cuidadosa. También dijo lo siento. Porque accidentalmente había llevado a los orcos hacia nosotros. Solo un par de días. Wardes pensó mientras miraba al capitán Insecto, quien en ese momento estaba hablando con el resto de ellos. Su dedo tembló, pero mantuvo la calma. Satisfecho por la falta de reacción, así que se ofreció a llevarnos a Allounest como agradecimiento, especialmente porque tengo una carta de la princesa para él. Sí. Su conversación fue interrumpida por el capitán Insecto. Lo haremos. La siguiente palabra en esa oración era un sonido que Wardes no sabía cómo describir para Allounest. Gracias por ayudar y lo sentimos. Wardes puso los ojos en blanco y caminó de regreso a su griffin. Sin embargo, el conde Mott sonrió y le ofreció un apretón de manos. Por supuesto, gracias por la cooperación. A pesar de ofrecer el apretón de manos, el mago no pudo evitar estremecerse internamente al sentir el caparazón en sus manos. Después de esto. ¿Te alimentamos? El insecto hizo una pausa por un momento, antes de hablar lentamente carne de orco. Muy bueno. El estremecimiento interno se vuelve externo. Escena. Recuerda, Louise miró seriamente a los dos recipientes vacíos. Señalando con un dedo hacia adelante no lastimar a la llama. Lo mismo para ti, Flamey, siguió Kirche, el germano se agachó y palmeó al salamander. No lastimes a los familiares de Louise con fuego o con garras, ¿de acuerdo? Los recipientes del vacío asintieron ante las palabras de su maestro, la salamandra abrió la boca y dejó escapar un sonido. Satisfechos con sus respuestas, los dos magos entraron al comedor. Una vez que los dos estuvieron fuera de la vista, los recipientes del vacío y la salamandra se miraron el uno al otro. Este último dio un paso adelante, lo que llevó a los dos a dar un paso atrás. Dio 2 pasos hacia adelante, obteniendo una respuesta similar. Luego, aparentemente de la nada, la salamandra corrió hacia los recipientes del vacío, quienes respondieron corriendo en la otra dirección. Dentro del comedor, Louise masticó el pan sin ningún entusiasmo. Ignoró las miradas lanzadas en su dirección por algunos de los que estaban sentados más cerca de ella, ya que la sensación de vacío en su estómago prácticamente borró la mayor parte de su vergüenza por comer de esa manera. ¿Ya no tienes problemas para comer? Kirche levantó una ceja, el alemán tenía una comida más pesada que ella. Todavía no me siento hambrienta o llena, Louise negó con la cabeza. Se siente extraño, solo sentir que la comida desaparece cuando la tragas. Sus ojos se dirigieron a la pesada comida y no pudo evitar sentirse un poco molesta. Con el agujero en su estómago, Louise pensó que era bueno comer más de lo normal. Incluso entonces, todavía palidecía en comparación con lo que estaba comiendo Kirche. El pecho de Kirche se hinchó cuando notó que miraba fijamente la comida. La buena comida hace un buen cuerpo, se apresuró a decir eso. Buen cuerpo para una vaca tal vez, era la respuesta habitual que daba a sus bromas habituales. Aunque ambos notaron que ninguno tenía el mismo mordisco que antes. Tomó asiento y comenzó a comer. Louise miró las manos de Kirche. Los vendajes eran más pequeños, antes le llegaban hasta el codo, ahora solo le llegaban a la mitad del antebrazo. Podía ver parte de la piel roja y en carne viva asomándose por los bordes de los vendajes. Estoy bien, Louise, Kirche habló de repente. La germana no pudo evitar soltar un gemido cuando Louise la miró. Es solo una mano. Levantó la mano vendada. Tengo otra, completamente funcional para el placer de cualquiera. Ella movió las cejas. El rostro de Louise se sonrojó, pero sacó la lengua y emitió un sonido de arcadas. Hablando de placeres, Kirche tomó un delicado bocado de su comida. ¿Qué hay de ti? Estaba un poco decepcionada por el hecho de que Louise no explotó con sus palabras, pero vio que el rostro de la niña se ponía completamente rojo mientras su boca se abría y cerraba en estado de shock. Cogió una copa y la levantó frente a ella. Estoy hablando de vino, Louise, ¿qué podría estar pasando por tu cabeza para mirarme de esa manera? ¿Sabes lo que estabas diciendo, zorra? Louise tomó su propio vaso, hizo girar la bebida. Para ser honesta, el sabor sigue siendo el mismo, pero estoy casi segura de que ya no puedo emborracharme. Después de que habían hablado de que no se sentía ni más ni menos llena cuando comía, Kirche se había preguntado si eso significaba lo mismo con las bebidas. El agua no cambió, aparentemente todavía tenía sed a pesar de que nunca más sintió hambre y no iba a probar si podía pasar días sin agua. Pero había probado el vino y descubrió los resultados.
Realmente no he probado nada más fuerte, mencionó. Realmente no estaba de humor para beber, pero una vez estaba segura de que bebí más de mi límite habitual y realmente no me sentía borracha. Ella frunció el ceño, sin embargo, todavía tenía dolor de cabeza por la mañana. Aunque, recordó el recuerdo de un sueño, estoy bastante segura de que solo era yo molestando a un insecto que se reía más que cualquier otra cosa. ¡Qué vergüenza! Kirche bebió su vino. Emborracharse es la mitad de la diversión. Louise puso los ojos en blanco. Al menos no haré el ridículo en un evento. Ante la palabra, sus ojos se abrieron un poco. Hablando de eventos, centró su mirada en el alemán. ¿Vas a asistir a la boda? Mi Louise. Kirche dejó su tenedor mientras colocaba su mano lesionada sobre su pecho. Nunca dijiste que te ibas a casar, debo preguntar quién es el hombre afortunado. Más de unas pocas cabezas se volvieron en su dirección. La sonrisa en su rostro solo creció mientras que la mirada de Louise se volvió más helada. Después de un momento, Kirche dejó caer la sonrisa. Oh, relájate, solo me estoy divirtiendo. En cuanto a la boda, por supuesto que asistiré, es más o menos la confirmación de la alianza de nuestros dos reinos. Ella hizo un puchero. Además, con la forma en que Colbert estaba hablando de los insect golems, quiero ver una de esas cosas cara a cara, tal vez hacer que traduzcan ese libro que tengo. Miró a Valiere de cabello rosa. ¿Por qué preguntas? Solo me preguntaba, dijo Louise. Obviamente voy a ir, y estoy pensando en darle un regalo a MD Princess. Miró a Kirche para ver si se había dado cuenta de su desliz. Cuando el pelirrojo no lo hizo, Louise continuó. Sé que mi familia probablemente me dará algo, pero estoy pensando en un regalo personal. ¿Alguna idea? Kirche se encogió de hombros. No realmente. Realmente no sé mucho sobre tu princesa. ¿Qué tal un vestido? Louise colocó un dedo debajo de su barbilla. Tenía un vestido que le gustaba cuando éramos niñas. Louise hizo una pausa en sus reflexiones mientras palidecía ante sus propias palabras. La propia Kirche parecía un poco sorprendida. No sabía que tú y la princesa eran amigas. Hizo una pausa, antes de burlarse. Supongo que eso explica por qué te eligió a ti, se interrumpió antes de terminar la oración, pero hizo que más ojos se dirigieran hacia ella. Louise solo pudo mirarla para evitar que hablara aún más. Después de unos momentos, su mirada se suavizó y Louise miró su comida. Sí, se aseguró de mantener la voz baja. La princesa y yo solíamos ser compañeras de juegos, aunque ha pasado un tiempo. Kirche dejó escapar una pequeña risita. ¿Quién diría que tendrías una amiga así en un lugar tan alto? Se echó el pelo hacia atrás. ¿Crees que podría tener una amiga princesa? Lo dudo, murmuró. Probablemente la asustarías. ¿Asustar a quién? Tabitha de repente intervino en su conversación. La maga de cabello azul llevaba su propio plato de comida que parecía incluso más grande que el de Kirche. Lo que fuera que cualquiera de ellos iba a decir fue interrumpido cuando uno de los profesores se acercó a ellos y les pidió a Louise que fuera a la oficina del director. Louise dejó escapar un gemido y los siguió después de despedirse de los dos. Aunque hizo una pausa cuando captó una visión absurda, de Sib montado en la espalda de Flame mientras Salamander continuaba persiguiendo a Book. Escena. Henrietta no pudo evitar odiar el vestido que estaba frente a ella. Lo cual era irónico, considerando que era un vestido de novia. Algo que la mayoría de las chicas estarían encantadas de ver. Especialmente si les pertenecía a ellos. Pero la princesa no podía ser realmente feliz sabiendo que se casaría con alguien a quien no amaba. Aunque fuera por el bien de su país. ¿Pasó lo mismo contigo, Gales? Se encontró preguntando, mirando el anillo en su dedo. Ya no brillaba, algo que le pareció extraño cuando lo vio en el dedo de Louise. Pero ella sabía que ya no brillaría más. El anillo de emparejamiento se perdió para siempre y el hombre que lo poseía se había ido. Abandonar el amor por su país, frotó la piedra preciosa. Una parte de ella deseaba que Wallace hubiera venido con Louise, una parte de ella se sentía más que un poco enfadada cuando él no regresaba con ella. Esa ira, ya fuera hacia Wallace o hacia Louise. Ambos la hicieron sentir un poco más disgustada consigo misma. Continuará,